vamos a empezar a resolver, a dedicarle unos minutos a un tema bien importante, y es el de cómo ha votado Colombia históricamente. Esto de la primera vuelta, la segunda, qué tan reñido, qué tan apretadas han estado las votaciones, y de pronto revisar una que otra frase de esas que se enuncian ahora en la campaña electoral para ver qué tan ciertas son. ¿Le parece si comenzamos por ese lado, Marcela? Comencemos, Albert, además porque históricamente también Colombia ha sido un país de muchos polos opuestos y de extremos un poco a la hora de votar. Acá siempre hay como dos partidos siempre muy marcados, entonces sí vale la pena echarle ojo a esa historia electoral del país. Pues entonces, que si los candidatos de ahora son los más viejos de la historia de Colombia, que si el vicepresidente nunca ha terminado peleado con el presidente de la República, que si la de hoy puede ser la jornada más apretada en votación en la historia de Colombia, que en las segundas vueltas siempre gana o siempre pierde el que ganó o perdió en la primera. ¿Qué tan cierto, qué tanto hay de cierto en estas y en otras afirmaciones? Como diríamos nosotros, hagamos memoria. Primero, en 1821 hay que recordar muy rápidamente que cuando nacía este terruño, este pedazo de país que todos queremos y que de pedazo de tierra que todos amamos, que se llama Colombia, la primera constitución que tuvimos fue la de 1821, y en aquella época, ¿quiénes podían votar? Ojo con esto, lo mencionamos al comienzo de la transmisión en la mañana, las personas mayores de 21 años, hombres, tenían que ser hombres, casados, ojo, no se valía la soltería, que supieran leer, era un requisito por constitución. Si usted no sabía leer, no podía votar en esa época en Colombia. Que tuviera una fortuna superior a las 100 piastras. La piastra, para mayor ilustración de la audiencia especial que nos sigue en esta transmisión del espectador, era una moneda que antecedió al peso. Como quiera que había esa serie de requisitos, pues eran muy pocas las personas que podían votar en Colombia. Se hablaba de democracia, pero pues no lo era tanto porque había tremendas restricciones. Les menciono otras, recordemos, requisitos para ser senador de la República. Tenía que ser blanco, criollo, o sea, los afrocolombianos no podían ser senadores en aquella época. Tener más de 30 años y ser, por supuesto, rico, acaudalado. Si no, no podía. Había, por supuesto, departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito, 4 senadores cada departamento en aquella época, y los senadores eran quienes elegían al presidente. No era una democracia directa, era indirecta. Los senadores elegían al presidente de la República. Ha pasado mucho tiempo desde aquella época y afortunadamente muchas cosas han cambiado en materia de democracia en Colombia. Pues por ahí por el camino estuvo la Constitución de la Nueva Granada de 1832, la Neogranadina del 43, a mediados de 1848 para acá, pues el mundo cambia. Viene el Manifiesto de Marx, la Revolución Francesa, Ezequiel Rojas después llega a la presidencia en Colombia, José Eusebio Caro y Mariano Ospina publican en La Civilización lo que es ahora la doctrina conservadora, y nacen los partidos políticos, que hasta hace muy poco, eran los que mandaban, eran los que definían las elecciones presidenciales en el país. Por eso es que es bien rara esta elección, Marcela, porque no hay una presencia de los partidos políticos con la bandera, ahí sí como dicen, no están los candidatos con la bandera por delante enarbolando las ideas del liberalismo, del conservatismo. Todo lo contrario, quienes reciben apoyos de ellos lo reciben como por los laditos, como que ya no, a muchos no les parece tanto plus, tanto motivo de orgullo. Y los partidos políticos se han aliderado de una manera muy diferente para esta elección presidencial. Marcela, a Gustavo Petro no lo respaldan oficialmente los partidos tradicionales de Colombia. Y a Rodolfo Hernández, aunque sabemos que están detrás de él varios de los caciques de los partidos tradicionales de Colombia, pues no le interesa mucho decir que ellos están con él. Se ha esforzado mucho en decir: yo recibo a todo el que quiera, yo recibo todos los apoyos que vengan, pero yo no negocio con nadie, yo no hablo, yo no hago acuerdos programáticos, etcétera, etcétera. Bien distinta la situación de aquella época en la cual por allá en 1848 comienza a definirse la vida política del país a partir de lo que digan los partidos políticos, que fueron los que pues en últimas, durante tanto tiempo pusieron a los candidatos en nuestro país. Y después vinieron muchas cosas más, en las cuales no podemos detenernos ahora porque queremos analizar bien en detalle lo que está ocurriendo con Petro y Rodolfo Hernández, pero sí podemos recordar Constitución de 1853, que fue la que instauró el derecho universal al voto secreto. Ojo que ese es un cambio bien importante en Colombia.
que el presidente fuese por 4 años, periodo de 4 años por un voto directo, y que el Congreso escrutaba. Hoy lo hace la Registraduría Nacional del Estado Civil. Algunas personas cuestionan los procedimientos de la Registraduría, algunos no están muy confiados, otros parecen estar completamente satisfechos. Pues bien, en aquella época el que escrutaba era el Congreso de la República y era el que nos contaba o el que les contaba a los colombianos de aquella época quién ganó y quién perdió. Que si hay fraude, Marcela, están preguntando por acá a través de las redes sociales, que llegó el fraude a Colombia. Las historias de fraude en las elecciones en Colombia son antiquísimas, tanto como la República misma. Por allá uno recuerda que en 1876 Aquileo Parra le ganó a Rafael Núñez, y ¿qué hizo Núñez? Alegó fraude. Para quienes les gusta la historia y revisar el tema, desde aquella época ya estaban hablando de fraude. Que si los presidentes se quieren eternizar en el poder a través de un cuerpo ajeno, entonces están cuestionando ahora, no sé, a Álvaro Uribe porque quiere poner presidente, sucesor, y porque lo ha hecho en las últimas elecciones, o que los presidentes, o que hay un candidato demasiado mayor, anciano, como dicen unos con mucho respeto, incluso octogenario, entonces que eso es un récord en el país, tampoco. Fíjense esta anécdota bien particular. Había un señor que se llamaba Miguel Antonio, ya saben quién es, ¿no? Miguel Antonio José Solio Cayetano Andrés Avelino de las Mercedes Caro y Tovar. Resumamos, Miguel Antonio Caro. Ese señor quiso eternizarse en el poder en cuerpo ajeno. Entonces puso un sucesor que tenía 84 años. Le hizo campaña a ese personaje, Manuel Antonio San Clemente, y lo malo, la jugada no le salió tan bien porque San Clemente sí quedó de presidente, pero no se pudo posesionar rápidamente y tuvo que asumir el vicepresidente, quien terminó dándole golpe de estado al presidente. ¿Quién era él? El poeta José Manuel Marroquín. Queremos decir con esto que muchas de las cosas que están pasando ahora han pasado durante mucho tiempo en Colombia. No quiere decir que se tengan que repetir, no les estamos diciendo que sean buenas ni malas, solo les estamos recordando un poquitín la historia. Pues bien, Marcela, ¿cómo habrá votado el país? Vámonos rápidamente para 1970, aprovechando acá que el equipo de don Oscar Huesguán está muy presto y que nos ayudó también Mario Fernando Rodríguez a hacer unas gráficas de cómo ha votado Colombia, cómo ha sido la participación electoral, que es otra inquietud que plantea la ciudadanía en este momento. Pues la Tomemos. participación electoral, Elber, viene desde esa época, era bastante baja. En 1970, en las elecciones de 1970, la participación fue de 52,5%. Y en esa época los dos candidatos que estaban en la contienda eran Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla. El resultado ahí se lo lanzo. En esas elecciones de 1970, Misael Pastrana obtuvo 1.625.025 votos, que correspondían al 41,2%, y Rojas Pinilla 1.561.468, que correspondían a un 39,6%. Eso fue como nos fue en el país en Está buenísimo 1970. ese dato, porque esa elección que usted está mencionando es aquella en la cual el presidente Lleras mandó a dormir al país, cuando el ganador era Rojas Pinilla y el país amaneció al día siguiente con otro ganador que era Misael Pastrana. Exactamente, esa fue la famosa votación en donde los colombianos se acostaron con un presidente y se levantaron con otro. Eso, usted hablaba ahora de los problemas, de los fraudes, y que esta no es la primera vez que hay escándalos o denuncias o señalamientos por fraude, pues este es un caso histórico en el país. Aclaración para la ciudadanía que nos acompaña en la audiencia especial en El Espectador. Oficialmente no hubo problema, ganó Misael. Extraoficialmente y hasta las 9 de la noche, según los boletines electorales, según la información que transmitían los medios de comunicación, quien ganaba era Rojas Pinilla. Los simpatizantes de Rojas sostienen hasta hoy que hubo fraude. Sí, señor. Pasamos a las de 1974, don Elber. ¿Qué pasó? Teníamos en esa época una participación de 58,1%, y los dos candidatos que estaban ahí peleándose el puesto de la presidencia eran Alfonso López Miquelsen y Álvaro Gómez Hurtado. La cosa quedó así:
2.929.719 votos para Alfonso López, que eran el 56,3%, y 1.634.879 votos para Álvaro Gómez, que correspondían al 31,4%. Las elecciones de 1974, presidencia de Alfonso López Miquelsen. Miremoslo un instante más, por favor, en la gráfica. Entonces, López, con el 56% de los votos, le ganó a Gómez Hurtado con el 31%. Esa fue más o menos barrida, diría uno, ¿no? Esa fue una... Participó el 58% diferencia se veía bastante amplia, pero la participación de todas formas baja, 58,1%. Correcto. Después vino 1978, la elección en la cual ganó Julio César Turbay Ayala. 45% de los ciudadanos aptos para participar lo hicieron. Ojo con eso fue una abstención impresionante. Solo participó el 45%, menos de la mitad. ¿Quién ganó? Turbay. Julio César Turbay, sí, el del Estatuto de Seguridad, el expresidente liberal que gobernó con mano dura, algunos dicen que era más conservador que algunos conservadores, y al cual también, bueno, ahí se cuentan muchas historias de Turbay, hasta chistes, por supuesto. Y le digo aquí chiquitico, permítame en paréntesis, la persona que mejor habla de Turbay y que mejor cuenta las anécdotas del presidente Turbay es su sobrina Paola Turbay, ex virreina universal de la belleza. Para quienes estén interesados, la grabación la hizo don David Carranza en la sección video del espectador, en una lista de reproducción que se llama Claro Oscuro, y la pueden encontrar ustedes en el espectador. Entonces, Turbay le ganó con el 49% de la votación en el 78 a Belisario Betancur, que tuvo el 46%. ¿Cuánto porcentaje de los integrantes del censo electoral votaron? Solo el 45%. Complejo eso de 1978 en temas de participación electoral, Marcela. Pero en el 82 vino la revancha de Belisario Betancur. En ese año la contienda era Belisario y Alfonso López Miquelsen. La participación siguió siendo baja. De hecho, en los años que siguen, en las elecciones que siguen, desde el 78 hasta el 94 tal vez, la participación estuvo siempre por debajo del 50%. En este caso, en el 82 fue de 49,81%. Belisario Betancur obtuvo 3.189.278 votos, 46,75%, y Alfonso López Miquelsen obtuvo solamente el 41,01% de los votos. La elección de 1982, el presidente fue Belisario Betancur. Buenísimo el dato. Le tengo otro. En el 86 participó también solo el 45% de la población habilitada pues para sufragar. Virgilio Barco con el 58% de la votación le ganó a Gómez Hurtado con el 36%. Diferencia amplia de Barco a Gómez Hurtado. Derrotado Gómez Hurtado, eterno derrotado en elecciones presidenciales, asesinado, candidato líder conservador, cuyo crimen no se ha esclarecido y no le han contado al país cuál fue la verdad del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Una anécdota de esa elección de 1986, comenzaron los debates presidenciales. Para todos aquellos que están interesados en debates y que dicen que por qué sí, por qué no, en aquella ocasión RTI y GES, la programadora de Julio de Sánchez Vanegas, se unieron para hacer el debate presidencial. ¿Quién participó en el debate? Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, curiosamente dos asesinados, dos líderes asesinados, ¿no? No participó Virgilio Barco. En los dos, hubo dos. Uno lo moderó, la lideración de la moderación estuvo a cargo de Juan Gosaín, en el otro estuvo Yamida Mata. Presentación de Bernardo Hoyos. No participó el que ganó, Virgilio Barco. A esas elecciones, Albert, le siguieron las de 1990, que vale la pena recordar que fue una época cargada de violencia para el país, y esas elecciones particularmente tuvieron una carga de asesinatos de candidatos presidenciales, de dirigentes políticos, todo lo que significó la tragedia de la UP. Era un año particular para el país, el narcoterrorismo estaba en su auge, la pelea entre los carteles de la droga, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y ese año eso se vio reflejado también en la participación de los colombianos en las urnas, porque el temor era algo pues presente en todo el país. Solamente participaron el 43,49% de los colombianos que estaban habilitados para votar, y en esa oportunidad
candidatos eran César Gaviria y Álvaro Gómez Hurtado. La presidencia la obtuvo César Gaviria con el 47,8% de los votos, por encima de Álvaro Gómez Hurtado, que obtuvo el 23,7% de los votos. Gaviria llegó alzando las banderas del liberalismo, el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán, que precisamente era el candidato presidencial y había sido asesinado en medio de esta pelea con los carteles de la droga, puntualmente con el cartel de Medellín. Recordemos que asesinaron a tres candidatos presidenciales, a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro León Gómez, el ex líder del M-19, movimiento que acaba de dejar las armas, se va a la campaña y lo asesinan también. Tres candidatos presidenciales asesinados en esa elección de la cual nos está hablando Marcela. Por supuesto, profundo dolor y vergüenza para el país. Desde 1994 las elecciones en Colombia han tenido segunda vuelta, esa es una novedad. Y vamos a decirles muy rápidamente cómo quedan las segundas vueltas, no hablemos de las primeras, las segundas vueltas. La de 1994 fue Samper contra Pastrana, Ernesto Samper contra Andrés Pastrana. ¿Y quién ganó? Samper con el 50%. Pastrana tuvo el 48,45% de los votos, una segunda vuelta con muy poca participación, solo un 43%. Al día siguiente, pues Pastrana sale a protestar y viene todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Apenas 3 días después ya había escándalo de narcocassettes, Pastrana anunciándole al país que había ingresado dinero ilícito del cartel de Cali a la campaña que llevó a la presidencia de Ernesto Samper. ¿Por qué no lo contó antes de perder? No se sabe. Nunca nos ha contado, pero así fue y lo hizo y protestó. Eso fue en 1994. ¿Qué pasó en el 98, Marcela? 4 años después, y aquí vale la pena decirlo, en esas elecciones el porcentaje de participación fue el más alto, incluso desde las elecciones que veníamos haciendo la cuenta del 70 hasta las presentes, 62,59% de participación de los colombianos que estaban habilitados para ejercer su derecho al voto. Los candidatos Andrés Pastrana, Horacio Serpa. Pastrana resultó electo con 50,39% de los votos y Serpa obtuvo 46,53%, una diferencia no muy amplia, pero sí hubo un porcentaje alto en participación que venía bien a la baja con los años anteriores, las elecciones anteriores que también tenían un contexto bastante particular para el país. En esta la participación creció y la gente salió a votar. Y en 2002 lo que ocurre es que, así como usted nos dice, en el 98 Pastrana, quien venía de perder con Samper, repitió candidatura y ganó. Pues bien, en 2002 Serpa, quien venía de perder con Pastrana, repite candidatura, pero no ganó, porque le tocó a Álvaro Uribe, quien ha sido el mayor elector del país durante muchos años. Uribe rompía una barrera de 5.862.655 votos, 54%, y ganaba Álvaro Uribe la elección presidencial contra Horacio Serpa, quien apenas tuvo el 32% de votación. Uribe, por supuesto, presidente en primera vuelta sin necesidad de ir a segunda. Es la elección de 2002. Y 2006, Uribe de nuevo, un porcentaje de participación de 45,05% y la diferencia fue muy amplia. Uribe obtuvo el 62,51% de los votos con más de 7 millones de votos y la otra persona que estaba en la contienda, Carlos Gaviria, obtuvo el 22%. Fue una diferencia bien marcada, segundo periodo de Álvaro Uribe como presidente de Colombia en 2006. Ganó en primera vuelta, ganó sobrado, como nos dice Marcela, del 62% al 22%. Imagínense ustedes la diferencia. Le sacó 40 puntos de votación al exmagistrado Carlos Gaviria, ya fallecido, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los principales promotores de las libertades individuales en este país, desde su trabajo en las altas cortes del país. Era la segunda elección de Uribe. Quiso la tercera, pero no lo logró. Lo intentó, pero no lo logró. Por el camino se le cayeron las maniobras jurídicas que estaba haciendo para lograr una tercera en línea. En 2010, con el 44% de la participación, Juan Manuel Santos, ungido por Uribe, nominado por Uribe, postulado por Uribe, obtiene el 69% de la votación y le gana a Antanas Mockus, quien sacó el 27%. Y en 2014,
4 años después, de nuevo, repite Juan Manuel Santos, esta vez compitiendo un poco con Oscar Iván Zuluaga, y Santos obtiene un 50,99%, mientras que Oscar Iván obtiene 45% de los votos, un poco más reñida ahí la votación respecto a lo que había sido la primera presidencia de Juan Manuel Santos. Aún así obtiene esa segunda posibilidad de llegar a la Casa de Nariño en 2014. En 2018 Iván Duque le ganó a Gustavo Petro, 54% de votos para Duque, 41% para Petro, 54% para Duque, 41% para Petro, una ventaja pues se consideraría grande, ¿no? Muy distinta de las que están mencionando las encuestas ahora. 54% contra 41%. Duque le ganó a Petro en 2018. ¿Cuánta gente participó? El 58%. Fíjense ustedes que es un poco más de la mitad de las personas habilitadas para votar. No es mucho lo que se sale de ese rango, la participación en elecciones en Colombia. Y llegamos al 2022, en donde estamos ahora, primera vuelta, claramente, esos son resultados de la primera vuelta que se realizó el pasado 29 de mayo. Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, la participación fue del 54,98% y Petro obtuvo 40,34% sobre el 28,17% que obtuvo el candidato Rodolfo Hernández en unas elecciones que fueron para muchos sorpresivas, porque había otros candidatos que en principio marcaban un poco más como en la competencia, en los que podían quedar como los dos para la segunda vuelta. Entonces, estos resultados fueron desde algunos sectores bastante sorpresivos, y con esos resultados es que estamos hoy aquí en esta segunda vuelta presidencial, a la espera de lo que resulte, del resultado en las urnas que den este día tan trascendental para Colombia.